y continúa el año 2014 en Radar, y cómo olvidar el momento en que se enfrentaron aquí en Radar el actual ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, y el exministro de Seguridad, José Raúl Mulino, que nos había dado una entrevista pregrabada sobre los radares y los helicópteros. El problema de los radares, que es un poco más amplio porque también incluye, los radares también incluyen, o los contratos también incluían helicópteros. Y un mapa cartográfico. Que de eso muy poco se ha hablado. Pero para ponerlo solo en contexto, estos contratos fueron originalmente negados a la publicidad por razones de seguridad nacional. No se podían conocer, y así incluso se le contestó a quien requirió la información, que no se podían conocer porque eran más motivo de seguridad nacional. Y esto ha venido, quizás es lo único que tiene de novela, es que cada capítulo que se ha ido descubriendo ha sido más tenebroso que el otro. Y cada vez salen y afloran más los hechos, algunos punibles y algunos hechos, por decirlo menos, curiosos, que lleva este contrato llave en mano que se firmó en el gobierno pasado. Yo creo que nosotros debiéramos tratar de establecer cuál fue el orden en que se hicieron las cosas y si realmente se llevó el orden. El orden debió ser que los equipos de seguridad identificaran los problemas que tenían y luego se buscaran los equipos adecuados para satisfacer esos requerimientos y luego se hicieran los contratos. Tengo toda la sospecha, por no decir la certeza, de que ese no fue el orden en que ocurrieron las cosas, pero mejor que sean nuestros invitados los que nos ayuden a dilucidar ese problema. Así es, que todo se hizo en desorden, pero antes de eso yo quiero que escuchemos una de las versiones, una de las partes de la entrevista del exministro José Raúl Mulino. En primer lugar, yo no actué porque así lo quise, yo actué debidamente autorizado por el Consejo de Gabinete a través de sendas resoluciones firmadas por todo el gabinete, incluyendo los ministros Varela, Vallarino y los demás ministros arnulfistas que estaban el 3 de agosto del 2010 sentados en la mesa del gabinete. Yo no recuerdo que nadie en ese momento haya hablado absolutamente de nada, ni de términos y condiciones financieros, ni de sobrecostos, ni de utilidad o no del sistema de radares. El contrato suscrito por mí es el contrato quizás el más sencillo, porque es el contrato de adquisición. Sin embargo, y debo decir algo, el acuerdo que negoció la Cancillería de Juan Carlos Varela, y no quiero con esto sentar bases de polémica con el presidente de la República, a quien yo estimo, y creo que todavía él algo de estima debe sentir por mí. Pero es la Cancillería de Juan Carlos Varela la que negocia el acuerdo de país a país, de gobierno a gobierno. Y yo tengo documentaciones donde con esa Cancillería se intercambian, inclusive, quítale este párrafo, ponle del otro, y hay lugares manuscritos de funcionarios de la Cancillería donde incluso aparecía en aquel momento en un borrador la firma del acuerdo por parte del canciller Frattini de Italia. Dos cosas muy claras escuchamos, señor ministro. Uno, en ese momento nadie dijo nada, incluido el actual presidente Juan Carlos Varela. Y dos, esto se da en el marco de un convenio país a país que negoció y firmó el canciller en ese entonces, Juan Carlos Varela. Sí, lo que ocurre usualmente es que el Consejo de Gabinete le da una autorización al ministro para que negocie el contrato y posteriormente suscriba el mismo. Pero los términos del contrato le corresponde negociarlos al ministro y debe determinar cuáles son los términos del contrato, realizando un estudio previo de cuáles son las necesidades de la institución y luego conversando con los especialistas de la institución para que le indiquen quiénes son los oferentes de los distintos productos que pueden satisfacer esas necesidades, para luego seleccionar el producto que sea más costo efectivo para esa necesidad. Ese es un proceso que toma usualmente meses
En este caso en particular, la autorización del Consejo de Gabinete fue del día 3 de agosto y el día 6 de agosto ya el ministro había firmado el contrato. Es decir que en términos prácticos estamos hablando de que todo ese trabajo, todo ese proceso de investigar necesidades, investigar propuestas, redactar contratos, se realizó en 2 días. Me parece que esa es una cantidad de tiempo insuficiente para todo lo que había que hacer. No solamente eso sucedió con el contrato de los radares, también con el de los helicópteros. Pasaron solo 3 días desde este acuerdo país a país hasta que se decide la compra de los radares. Desde la autorización por parte del Consejo de Gabinete hasta la firma, pero también desde la firma del acuerdo país a país hasta la celebración del contrato pasaron escasos 30 días. Sabrina, para comprar una casa, una persona promedio se toma 6 meses. Imagínate acá que estábamos hablando de más de 200 millones de dólares en compras de productos tecnológicos, de defensa territorial, que no se compran todos los días y sobre todo en áreas de la tecnología que no son comunes en nuestro país y que debimos por lo menos consultar con expertos independientes extranjeros, ¿no? Voy a escuchar lo que dijo el exministro José Raúl Mulino precisamente sobre eso, si se probaron los radares y si los agentes del SENAN estaban involucrados en este proceso. Escuchemos. Los radares estaban funcionando, yo los vi funcionando, el de la barqueta autónomo, es decir, no estaba integrado. Yo le pedí a CELE que los integrara, si se podía, pues los que estaban instalados, cosa que hicieron. Y me los demostraron en el Centro de Comando y Control de Cocolí. Ahí fui yo con toda la plana mayor del SENAN, el licenciado Garuz, que fue el que coordinó todo este proyecto desde el día 1 hasta el último día de gobierno por instrucción del presidente, y los ingenieros basados en Panamá de Selex, italianos, pero que están aquí por virtud de este contrato y de la instalación de los mismos. Me dijeron que sí se podía, pero que también, como equipo sofisticado y altamente técnico, pues no es lo mismo 7 que 18 para lo que el sistema fue hecho. Entonces, ellos lo que tienen que darle ahora es la satisfacción al gobierno panameño de que se pueden arreglar, de que se puede trabajar, de que pueda haber llegar a feliz término el contrato, que yo creo que es importante para la República de Panamá. Para el exministro Mulino, señor Bercio González, ustedes fueron parte por lo menos de esa prueba inicial y él sí dice en declaraciones posteriores, pero que están relacionadas con esto, que se le había reportado a la empresa Selex que había un problema de calibración, pero que puede ser subsanado dentro de los mismos términos del contrato. El exministro es muy optimista de que los radares finalmente puedan servirle a Panamá. ¿Su opinión? Sí, mire, nosotros como SENAN nunca hemos negado la participación activa como facilitadores a este proyecto de radares, ¿verdad? Solamente desde el mes de marzo es que se nos da participación para desarrollar lo que es la parte de capacitación, entrenamiento del recurso humano que va a estar encargado del mantenimiento de estos equipos, de sus infraestructuras y parte también del personal que va a estar en el Centro de Comando y Control, ¿verdad? Yo en la última prueba no pude estar, me encontraba incapacitado, sin embargo el comisionado Joe Laniado sí participó, sí estuve presente en las iniciales pruebas donde se le dijo a Selex que nosotros no necesitábamos que hicieran pruebas con patrulleras de 82 pies, porque realmente el objetivo nuestro son embarcaciones mucho más pequeñas de fibra de vidrio que son las que utilizan estos narcotraficantes para traer su droga ilegal, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí es que se empiezan a hacer las pruebas con embarcaciones más pequeñas y finalmente los ajustes que me concluye el comisionado Laniado, ya que él me da un parte diario de todas las situaciones que conlleva el proyecto de radares, me dice que solamente se llega a una cantidad de X kilómetros. Ministro, hemos hablado de los radares, pero también se compraron helicópteros. ¿Los helicópteros sí funcionan como deben funcionar y como está estipulado en el contrato? Este tema de los helicópteros es un tema muy debatido. Hay quienes dicen, yo me he reunido con varios expertos independientes por separado del SENAN. Hay quienes dicen que los helicópteros en Panamá, el grueso de los servicios que prestan es
para pequeñas cantidades de pasajeros que se transportan por todo el país, y que los Augustas son muy grandes, que hubiera sido quizás más conveniente con el valor de un Augusta comprar helicópteros más pequeños, y eso hubiera multiplicado la capacidad de trabajo del Senan, por un lado. Por el otro lado, me dicen que los Augusta vienen con llantas y no con esquís, y que las llantas hacen difícil aterrizar en terrenos rurales, porque el punto de contacto entre el helicóptero y el suelo es menor. En cambio, con los esquís, los puntos de contacto son mayores y le da más estabilidad para poder aterrizar. Entonces, también me ha indicado que como son unos helicópteros tan grandes, pesan mucho, y a la hora de aterrizar en sitios húmedos, vivimos en un país que tiene un clima de selva húmeda tropical, el helicóptero tiende o puede tender a enterrarse, y al enterrarse se puede producir desniveles que a su turno generen accidentes. Definitivamente el primer round de varios que se han dado entre estos dos funcionarios, y también la punta del iceberg de lo que ha sido la corrupción de estas compras en Italia. Y además de ser la primera de entre los dos funcionarios, también marcó en todo el resto del año ese enfrentamiento entre los funcionarios entrantes con los funcionarios salientes, no solamente en el caso del Consejo de Seguridad de la compra de los radares, sino en muchas otras áreas, en Senacit, en el Ministerio de Educación, en casi todos los organismos ahora hemos presenciado un enfrentamiento entre los exfuncionarios y los funcionarios. Pero este es de los temas que todavía que no terminaron en el 2014. Este es un tema que posiblemente en el análisis que hagamos en diciembre del 2015 todavía estará vigente, porque este proceso, hasta el día de hoy, solamente ha habido uno de los procesos contra Walter Lavítola, pero este tema todavía no termina. Entre otras cosas porque en Panamá no ha habido, y todo el mundo espera que habrá, a partir de la próxima semana, habrá ya una nueva actitud frente a estos escándalos, porque hay que recordar que en Panamá este fue de los casos que en un abrir y cerrar de ojos se abrió y se cerró el caso, y la población está a la espera de que algo se pueda remediar con estos escándalos. Literalmente abrir y cerrar de ojos, y esperamos que con la nueva procuradora Kenia Porcel esto cambie en Panamá. Quédese aquí porque tenemos mucho más del 2014 en Radar.